La vida en la ciudad nos permite la comodidad de simplemente abrir una canilla para poder abastecernos del líquido vital. Este confort tal vez nos haga olvidar que solo una ínfima parte de la totalidad de agua del planeta es potable. Potable es el agua que, sin distinción de la fuente de extracción y de los tratamientos posteriores que le otorguen las condiciones físico-químicas biológicas necesarias, se encuentre dentro de los valores máximos normales para consumo humano. Estos valores están fijados en nuestro país en el Código Alimentario. El servicio de agua potable en nuestra ciudad tuvo sus inicios en el año 1927 y su ente prestatario fue Obras Sanitarias de la Nación. A partir de 1980, la encargada de prestar este servicio es la Municipalidad de Santa Rosa. En la actualidad, el agua nos llega por dos fuentes de provisión diferentes. Una subterránea, proveniente del acuífero Anguil Santa Rosa Uriburu, y otra superficial, a través de un acueducto que transporta agua desde el río Colorado, extendiéndose alrededor de 280 kilómetros entre Pichimahuida y Santa Rosa. Como las aguas del río Colorado son turbias y coloreadas, que pueden provenir de diferentes clases de materiales en suspensión, como arena fina, arcilla, limo y microorganismos, deben ser sometidas a un tratamiento de potabilización. El proceso de potabilización consta de que pase por los decantadores, que pase por los filtros, que pase por los ablandadores, que se clore y de ahí ya está lista para ser impulsada, ¿no? En la cámara de carga es donde se comienza el proceso de potabilización. Nosotros ahí echamos una solución de sulfato de aluminio que sirve como un coagulante o un floculante, que es el que echamos en las piletas para que las partículas en suspensión de tierra y limo, de arena y limos que hay dentro del agua se aglomeren, sean más pesadas y precipiten más rápido. Eso es lo que hacemos en ese punto. De ahí, ya por gravedad, pasa a los decantadores, con el líquido, con el floculante ya empieza a trabajar, se arma un lecho de barro, el agua tiene que pasar por ese lecho, se quedan más cantidad de partículas y de ahí el agua sobrenadante pasa a los filtros. Los filtros es lo fundamental en un proceso de potabilización porque quita casi el 95% de todas las partículas que puede haber en el agua, ¿no? Los filtros que hay ahí son filtros rápidos que se llaman, están compuestos por arenas y gravas de distintas granulometrías, entonces el agua atraviesa esos filtros. Ahí se quitan casi el 95-99% de todas las partículas, limos, arcillas, bacterias que puede haber, y pasa a lo que es ablandadores. Por lo general el río viene con parámetros de dureza mayores de los que pide el Código Alimentario Argentino o la Ley 1027, que es la que rige la Pampa. Entonces, nosotros de la masa de agua que entra, capturamos el 30% aproximadamente, la ablandamos, o sea, le sacamos todas las sales de calcio y magnesio que tiene ahí el agua, se pasa por unos filtros, unos tambores que hay, que tienen unas resinas sintéticas que lo que hacen es extraer de la masa de agua el calcio y magnesio y le ponen sodio, ¿no? Ese intercambio iónico se produce ahí, sale de esos tambores sin calcio y magnesio, o sea, la dureza se reduce a cero en ese punto, se mezcla con la otra, con el otro por 70%,
entonces ya sale con los niveles de dureza aptos y dentro del Código Alimentario Argentino. De ahí pasamos a una cisterna, el agua sigue circulando, pasa a una cisterna, esa cisterna se clora el agua y de ahí se impulsa para Santa Rosa. Al agua proveniente del acueducto se le suma lo que se extrae de las napas subterráneas. Las perforaciones están ubicadas entre Santa Rosa y Uriburu, en los lugares donde las tareas de exploración así lo recomiendan. Estas perforaciones, con profundidades que van desde los 40 hasta los 85 metros, tienen electrobombas sumergibles con potencias que varían entre los 3 hasta los 20 caballos de fuerza. El agua proviene de 2 orígenes diferentes en la ciudad de Santa Rosa. Nosotros compramos aguas del Colorado Sapem, agua proveniente del acueducto del río Colorado, que es un agua de río que se potabiliza en la planta de Pichimahuida y llega a nuestras instalaciones ya con el contenido de cloro adecuado y potabilizada. A eso le sumamos el agua que extraemos de nuestras perforaciones ubicadas en el acuífero Anguil Santa Rosa Uriburu. Es un agua per se potable y lo único que se le agrega es un agente desinfectante como hipoclorito de sodio para continuar con esa calidad microbiológica y que tenga ese nivel adecuado de cloro una vez que llega a nuestros domicilios. Para garantizar la potabilidad del agua, es decir, que ésta tenga los niveles adecuados establecidos en el Código Alimentario Argentino, es necesario realizar controles. Estos se realizan en los laboratorios de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa. Como ente distribuidor, nosotros efectuamos 2 tipos de análisis al agua. En los centros de distribución realizamos análisis de origen químico o físico-químico, como se le denomina, y análisis microbiológicos. En el primero de ellos investigamos la presencia de sustancias de origen inorgánico, es decir, controlamos el pH del agua, la dureza, el tenor de cloruros, bicarbonatos, todos iones presentes en un agua potable. Y con respecto al análisis microbiológico, buscamos bacterias en el agua que pueden estar en un número o tienen que estar ausentes para un agua potable. El análisis microbiológico realizado en noviembre pasado arrojó los siguientes datos: ausencia de Escherichia coli y de Pseudomonas aeruginosa, bacterias responsables de producir enfermedades y diarrea. En cuanto al total de bacterias aerobias mesófilas, el análisis dio menor a 30, siendo los parámetros del Código Alimentario menor a 500, y en bacterias coliformes menor a 2,2, siendo el valor permitido menor a 3. A través del análisis físico-químico se observa un aumento en el valor de dureza total, calcio y magnesio, debido al incremento de ese parámetro en el agua proveniente del acueducto del río Colorado. Sin embargo, cumple con lo estipulado para un agua potable según el Código Alimentario Argentino. Lo que nosotros aseguramos que con la mezcla de estas 2 aguas de orígenes diferentes, la calidad sea la adecuada para que sea un agua potable. Digamos, generalmente las aguas del río Colorado son aguas con un tenor de dureza, por ejemplo, un poco mayor, que se compensan con las aguas subterráneas que provee el acuífero. Lo mismo sucede con los otros iones, entonces se compensa, digamos. El suelo de la Pampa, especialmente en el norte, presenta ciertos componentes químicos que pueden afectar la calidad del agua. Además, generan incertidumbre en la población porque son sospechados de provocar enfermedades. Uno de estos es el arsénico. Se trata de un metaloide de origen natural que está presente en ciertos minerales, producto de las erupciones volcánicas que ocurrieron en otros tiempos geológicos. Cuando este componente entra en contacto con el agua, se libera a causa de diversos procesos. La Pampa no es la única provincia en la que se encuentra presente. También se puede hallar en amplias zonas de Argentina.
A grandes rasgos se puede establecer cosas, pero bueno, hay una gran región central del país, que es toda la llanura chacopampeana. Si empezamos, parte de Salta, parte de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, algo de Córdoba, un poco de Santa Fe, en el norte de Santa Fe, ¿cierto? Parte de la provincia de Buenos Aires. O sea, toda esa región, digamos, es la problemática en serio con respecto a la presencia de arsénico. La ingesta de arsénico en determinadas dosis durante mucho tiempo puede provocar enfermedades como el hidroarsenicismo crónico regional endémico, conocido con el nombre de acre. Este mal puede producir desde lesiones hasta cáncer. El arsénico es absorbido por la sangre y se acumula preferentemente en los pulmones, riñones, hígado, piel, dientes, pelo y uñas. En la piel se manifiesta por el aumento de la pigmentación o por la presencia de úlceras. También se hace visible por el engrosamiento de las palmas de las manos o de las plantas de los pies. En nuestra provincia no hay registros, no hay registros, así que tenemos registros de gente que hace 93 años que está tomando agua de un mismo pozo donde los tenores de arsénico son muy elevados y las personas gozan de la mejor de las saludes. Entonces, yendo a lo que te decía, por ahí puede surgir un caso, pero puede ser alguien que vino de un lado, de otro, donde así lo había ese problema, ¿no? Sobre todo, ya te digo, de la gente del noroeste del país. Si bien los pocos estudios que hay en la provincia sugieren que no hay enfermedades hídricas como el acre, la presencia de arsénico en las aguas subterráneas de la Pampa ha sido indicada desde hace tiempo como la causante de otras patologías en la población, como los tumores. Esto llevó a las autoridades provinciales y nacionales del área de salud a implementar en el año 2003 el Registro Poblacional de Tumores. Como parte del trabajo del registro, médicos y científicos investigaron en 16 departamentos de la provincia si existía esta asociación entre el agua con arsénico y los tumores. Hemos estado en distintos lugares de La Pampa tratando de hablar porque generalmente la población se alarma asociando el arsénico sobre todo con la producción o la causa o uno de los efectos multifactoriales de los tumores generalmente. Hemos estado trabajando con Carlos Jules y sobre este tema, tratando ellos que tienen una gran experiencia en la universidad sobre la medición de arsénico, el trivalente y el pentavalente en distintos lugares de la provincia, tratando de asociarlo con los tumores más comunes y por departamentos. Y bueno, y vimos que estadísticamente eso no tenía asociación, por lo menos este tipo de tumores que comentaba hoy, ¿no? El pulmón, mama, que son los más comunes tanto en el hombre como en la mujer. El flúor es otro de los componentes químicos que está presente en las aguas pampeanas y que resulta una amenaza para la salud de la gente. Una alta concentración de fluoruros afecta tanto a la salud como a la estética bucal. Las lesiones son de dos tipos, de coloración y de estructura. Y lo que está afectado del diente es únicamente el esmalte dentario. La lesión de color va desde el blanco súper agradable, pero es un blanco tiza, no es el normal. Tiene que ser blanco azulado en los temporarios, blanco un poquito amarillentos en los adultos. Eso tiene el resto de la Argentina. Acá ya aparecen las manchas blanco-cretáceas hasta el negro. Y la lesión, cuando es más grave, aparte de coloración, es lesión de superficie. Entonces ya el esmalte está tan atacado que hace como microporosidades. Y esas microporosidades son la cavidad ideal para que se junte la placa bacteriana que produce caries y el biofilm que produce caries. Una vez que se produce la lesión, solo queda repararla. En odontología, se realizan tratamientos con carillas de porcelana, fundas o coronas que resultan muy costosas. La prevención debe comenzar en el periodo de la concepción, controlando que el agua potable que la embarazada ingiere tenga los valores de fluoruros permitidos por la normativa vigente. Ni bien está confirmado el embarazo,
hay que controlar el agua que consume la embarazada. Porque la placenta era tema de discusión y ya no lo es tajante, no es filtro para el flúor. O sea, entra por la boca de la mamá, ingresa todo el organismo, la placenta no lo filtra y lo dirige hacia el feto, hacia el embrión, en los distintos meses, o para los dientes o para los huesos, pero primero para los dientes. También los huesos pueden ser afectados debido a la ingesta de agua con altos valores de fluoruros. Sin embargo, a diferencia de los dientes, las personas manifiestan el padecimiento cuando son adultos. Las que sufren son diversas estructuras óseas y articulares. En general, no hay problemas de calidad de agua porque somos pocos habitantes. O sea, si la provincia de La Pampa tuviera 2 millones de habitantes, entonces ahí sí nos tenemos que preocupar. Pero por la cantidad de habitantes que somos hoy, los problemas están solucionados porque con poca agua nos arreglamos, y en aquellos lugares donde no hay agua potable, o sea, agua que nos afecte para que la distribuyamos y reguemos el patio, lavemos el auto y eso, bueno, se le da agua para tomar en bidones o la va a buscar la gente. O sea, hay soluciones alternativas. La solución que encontró La Pampa para remover el arsénico, el flúor y otros elementos potencialmente tóxicos es la implementación de las plantas de ósmosis inversa. En total hay unas 28 funcionando, distribuidas principalmente en el norte, donde hay numerosas localidades con esta problemática. Esta tecnología funciona con membranas que filtran el agua, reteniendo los componentes contaminantes y sales disueltas. Luego del proceso de potabilización del recurso, la distribución se realiza en forma personal. Los vecinos deben ir a buscar el agua a las cooperativas o municipalidades, que generalmente son las prestadoras del servicio. Por un hecho natural, las aguas subterráneas de La Pampa pueden presentar componentes elevados de arsénico y flúor, entre otros elementos químicos. Para hacer frente al problema, a comienzos de los 80, el gobierno provincial promulgó una ley que fijaba el valor permitido de arsénico para consumo humano entre 0,15 y 0,18 miligramos por litro. A su vez, la Organización Mundial de la Salud y el Estado Nacional, a través del Código Alimentario Argentino, fijaron otros valores, con cifras distintas a las provinciales. Entonces esto creó una situación bastante compleja porque la gente por allí asumía que si tomaba agua con tenores que no eran iguales a los de la Organización Mundial de la Salud o de los organismos nacionales, tenía riesgos muy graves. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el límite de arsénico permitido en agua potable sea de 0,01 miligramos por litro, valor notablemente inferior al permitido en La Pampa y en muchas provincias de nuestro país. Sin embargo, los especialistas, especialmente aquellos vinculados a la gestión del recurso en el Estado, sostienen que la determinación llevada a cabo por este organismo internacional fue realizada en base a parámetros que podrían no ajustarse a la realidad argentina. Porque los valores que se indicaron en su momento como valores guía, se lo tomó la Organización Mundial de la Salud en base a parámetros de consumo en el sur del continente asiático, ¿no es cierto? Allí en India, en Pakistán, en algunos otros lugares, donde la circunstancia, digamos, hídrica, el entorno ambiental e incluso la alimentación es muy diferente a la nuestra. El Código Alimentario Argentino, que en un primer momento determinaba en 0,05 miligramos por litro el límite de arsénico permitido en el agua, en la actualidad sugiere el mismo valor que la Organización Mundial de la Salud. En 2007, a través de este código, se dispuso que para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor de 0,01 miligramos por litro.
En 2012 el plazo se venció y una nueva prórroga de 5 años fue otorgada a las provincias. Entonces todo eso ha derivado, porque esos reclamos se hacen a todos los niveles, en que desde Nación se organizara un estudio en el que participan la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Hídrico Federal, en el que estamos todas las provincias. El estudio se llama Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la Argentina. Tiene como objetivo realizar estudios en cada una de las provincias, que contemple las particularidades regionales y determine los valores de arsénico adecuados. Por su parte, la Universidad Nacional de La Pampa coordina un proyecto de investigación de alcance nacional junto a otras universidades del país. El trabajo está destinado a mejorar el conocimiento regional y local de los mecanismos que controlan la incorporación del arsénico en el agua y su comportamiento. Se habla mucho y se sabe poco, fundamentalmente desde el punto de vista toxicológico, o sea, y también, digamos, como cada provincia trabaja por su cuenta y cada uno hace lo suyo, y entonces hay una gran disparidad de la información. Concretamente el objetivo es decir, bueno, a ver, nosotros vamos a estudiar bien esto, a ver qué pasa, para que ustedes, que son las provincias los que van a utilizar el agua, hagan las cosas bien, de acuerdo a estos manuales que nosotros le vamos a brindar, para tratar de minimizar la presencia de arsénico en las aguas potables en las distintas regiones, desde Salta hasta la provincia de Buenos Aires. En La Pampa, la Ley 1027 fue derogada. A partir del 2010, rige un nuevo Código de Aguas. Este no explicitará los valores máximos permitidos de arsénico hasta tanto los estudios desarrollados por los organismos nacionales ofrezcan resultados. Lo que sí determina el Código Provincial de Agua son las pautas de trabajo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Entonces allí está todo aquello que tiene que ver con el manejo de la política hídrica provincial, la interprovincial, lo relativo a los organismos de cuenca, y a su vez todo lo que tiene que ver con la investigación y el conocimiento del recurso y con los permisos y concesiones, que es algo de mucha trascendencia porque tiene que ver básicamente con el abastecimiento de agua, usos del agua, cuidado y preservación del recurso también. El exceso de arsénico en el agua subterránea está constantemente presente en la agenda política y mediática en La Pampa. Pero en otros lugares de Argentina, como en la provincia de Buenos Aires, los vecinos judicializaron esta problemática. En ciudades como Lincoln, Alberti, Trenquelauquen, 9 de Julio, Chivilcoy y Rojas, entre otras, los ciudadanos presentaron amparos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal aceptó sus reclamos y en algunos casos obligó a las empresas prestadoras del servicio a entregar agua potable con los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Dada la baja calidad del agua subterránea que tenemos en La Pampa, es necesario cuidar el recurso que nos proporciona el río Colorado, porque no contiene arsénico. El caso del río Colorado, que es fuente de abastecimiento, ¿no es cierto?, hoy por hoy de 16 localidades y va a ir creciendo, los niveles de arsénico que tiene son prácticamente, muy difíciles de detectar, casi podríamos decir que no tiene. ¿Por qué es eso? Porque tiene muchos compuestos derivados del calcio. Y el calcio justamente abate al arsénico. Así que la llegada de agua del acueducto a las localidades que tenían valores que pudieran ser preocupantes, bueno, te anula eso. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo,
El agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Burn it all up, hanging